Buenas noches. Cortamos el ciclo que venimos haciendo con Juan, el psicólogo Juan del Amor Moya, desde hace algunas semanas, para hacerles un programa especial, muy, pero muy especial. Se lo vamos a dedicar a un muchacho de 23 años que viene soportando con gran hidalguía una enfermedad rara. Se llama Juan Ramón Donate. A ti, Juan Ramón, entonces te dedicamos el programa, y no solamente a ti, sino a tu mamá, Juani, a tu hermano mayor, Pascual, y aquí tenemos con nosotros a tu papá, Pascual Donate Ondoño, que viene entonces a hablarnos acerca de lo que es una enfermedad rara, acerca de lo que es de genes. Entonces queremos en primer lugar, después de saludarnos, que él nos cuente por qué está en esta sociedad, por qué se llama así y qué es una enfermedad rara. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Un placer de estar aquí de nuevo y muchas gracias por la dedicatoria. La Asociación de Genes, para la gente que no nos conozca, se llama así, se puso ese nombre porque la mayoría, el 80% de las enfermedades son de origen genético, y somos una asociación principalmente de padres con hijos con enfermedades raras, afectados por enfermedades raras, y también mucha gente que no tiene nada que ver con las enfermedades raras, pero que nos han conocido en algún momento de nuestros 11 años de trayectoria, les ha gustado lo que hacemos y se han querido unir a nosotros. Y ya llevamos 11 años, nos creamos con el fin de crear un espacio de convivencia entre familias que estábamos en la misma situación, de sensibilizar sobre la problemática que hay con este tipo de enfermedades en todos los ámbitos de la vida, y también empezamos a ofrecer la ayuda también. Vimos que igual que podíamos pedir ayuda, también podíamos dar nuestra ayuda. Empezamos a dar servicios de atención directa, servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los afectados por enfermedades raras, y empezamos a trabajar en un garaje con una mesa de camilla y un biombo, dando fisioterapia, que era lo que más se demandaba, y poco a poco fuimos creciendo hasta que empezamos con nuestro primer centro multidisciplinar por el año 2014, lo tenemos en Totana, una cartera de servicios que cada vez se va ampliando año tras año, todos los servicios enfocados en eso, en mejorar la calidad de vida, ya que no se pueden, por desgracia, no podemos curarlas. Pero sí está demostrado que un tratamiento multidisciplinar ayuda bastante a mejorar la calidad de vida, ya sea con fisioterapia, logopedia, ayuda psicológica. Tenemos servicios de información y orientación para la gente que viene de nuevo, que le han diagnosticado una enfermedad y tiene esa incertidumbre, que no sabe a dónde acudir, no sabe qué médico visitar o qué centro está especializado en esa enfermedad. Tenemos servicios de atención temprana, respiro familiar. Ahora hemos incorporado otros servicios, orientación laboral, orientación sexual, autonomía personal. Todo lo que pueda contribuir a mejorar la vida de la gente que, por desgracia, pues tiene que convivir con alguna de estas enfermedades. Muy bien. Ahora, nosotros no somos, ni lo hemos sido nunca, hipocondríacos. O sea, usted, señor o señora, que piensa que está siempre enfermo o enferma y en realidad no tiene nada. Tenía un amigo médico de cabecera que me decía que el 90% de las personas que él atendía en su consulta no tenían absolutamente nada, sobre todo ancianos o ancianas que iban y él prácticamente les mandaba a tomar agua y al otro día o a los pocos días venían diciendo que se sentían mejor. E inclusive tengo un amigo, una gran persona que para mí es un verdadero héroe, que tuvo una de estas enfermedades raras y que nos decía a mí, a mi señora, él es casado, tiene 2 hijos, los hijos eran muy pequeños, y él nos decía:
yo voy a luchar con uñas y dientes para salir de esto, porque era una enfermedad rara, bastante difícil de controlar. Y tanto hizo, que fue a un gimnasio para recuperarse, alcanzó a ir a Madrid, lo estuvieron tratando allí en Madrid. Bueno, en realidad una recuperación, yo diría que milagrosa, pero esa recuperación salió de aquí, salió de su cerebro y salió de su corazón. Y eso realmente es para aplaudirlo, y yo digo que para mí realmente es no solo un gran amigo, sino un héroe de la vida. En fin, Pascual, ¿a quién por lo general puede afectar estas enfermedades raras? Una enfermedad rara puede afectar a cualquiera, en cualquier edad, en cualquier sexo, cualquier raza. Nadie estamos libres de padecer una de estas enfermedades. Un día empiezas a encontrarte mal, acudes al médico, el médico ve unos síntomas que no deberían de estar o que desconoce, te manda al especialista. Hay muchas enfermedades que tienes que tener un tratamiento multidisciplinar porque afectan a varios sistemas del cuerpo. Empieza un peregrinar de especialista en especialista para intentar ir descartando síntomas e intentar llegar a un diagnóstico más o menos preciso. En la mayoría de los casos, y es uno de los problemas bastante graves que tienen las enfermedades raras, el tiempo entre que empiezan a aparecer los primeros síntomas hasta que te diagnostican la enfermedad se pasa mucho tiempo. Hay veces que la media es de 5 años. Para obtener el diagnóstico tienes que desplazarte a otras comunidades, tienes que visitar infinidad de especialistas y muchas veces ese tiempo que se tarda en obtener el diagnóstico para que ya puedas actuar sobre la enfermedad es vital, porque en muchos casos las enfermedades son degenerativas o son crónicas y progresivas, se van avanzando con el tiempo. Y a veces hasta incluso cuando llega el diagnóstico ya es demasiado tarde, se ha perdido un tiempo precioso en el camino y muchas veces te puede costar hasta la vida incluso. Ahora, Pascual, hay un baremo en lo que se refiere a que se ha estudiado por parte de los profesionales de cuándo suele aparecer, si suele aparecer a muy temprana edad, en la adolescencia, en la niñez, cuando uno ya es adulto. ¿Hay un baremo en ese sentido? Sí, en un porcentaje muy alto, de más de un 60% aparece en la niñez. De 5 a 10 años tiene ahí una edad crítica y luego hay enfermedades que aparecen en edad adulta, también hay un porcentaje bastante alto que aparecen a partir de 30, 40 años en adelante. No hay una edad específica, puede aparecer a cualquier edad, pero sí los últimos estudios que se han hecho al respecto pues han demostrado que la mayoría salen en la niñez. ¿Se sabe a qué se deben? Si por lo general, digo yo, que no soy ni mucho menos un experto en la materia, pero por ejemplo, que pudiera ser en la mayoría de los casos un problema neurológico, por ejemplo, ¿a qué se deben por lo general? La mayoría, el 80% de estas enfermedades raras, de las más de 7.000 que hay distintas, son de origen genético. Son un gen que se ha transformado y en un porcentaje muy alto son hereditarias, se pasan de padre a hijo. No quiere decir que si el padre tiene la enfermedad que el hijo la vaya a desarrollar. Según el tipo de herencia que se dé, hay más posibilidades de que el hijo esté afectado o desarrolle la enfermedad, en unos casos un 50%, un 25%, según el tipo de herencia que se dé. Y hay casos en que tú le pasas el gen transmutado al hijo, el hijo es portador, pero no desarrolla la enfermedad. El otro 20% son de carácter alérgico, infeccioso o autoinmune. Pero las enfermedades de origen genético se saben por qué se causan, no se sabe, no tienen cura, no se sabe si algún día la tendrán, pero sí se sabe que es a causa de un gen que se ha transmutado de padre a hijo y que de alguna manera está alterado. En otras enfermedades no se sabe, en la mayoría no se sabe el origen, no se sabe por qué
se ha desarrollado la enfermedad, no hay un carácter hereditario. En el caso de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la esclerodermia, que hablaremos después de ella, es una enfermedad donde el cuerpo se ve amenazado, se ve atacado y se defiende ante ese ataque. En el caso de la esclerodermia, por ejemplo, se defiende poniéndose la piel dura. Es como un rechazo a una enfermedad que no existe, pero que el cuerpo la detecta y se defiende ante esa enfermedad. Pero normalmente, y en la mayoría de los casos, no se sabe el origen y no se sabe por qué se ha desarrollado, y por desgracia tampoco se sabe la manera de atajarlo. Ahora, el papá, la mamá, un familiar, un amigo, no sé, ¿cómo hace? ¿Cómo detecta que una persona tiene una enfermedad rara? Y hacia dónde entonces los familiares, imagino que el primer paso es ir al médico de cabecera, pero tampoco el médico de cabecera creo que esté muy capacitado para no solo diagnosticar la enfermedad rara, sino después para dar el tratamiento. ¿Qué pasos entonces hay que seguir? Afortunadamente cada vez estamos mejorando en este aspecto. Yo recuerdo hace 22 años cuando la diagnosticaron a mi hijo, no había el conocimiento que hay ahora, no había los avances que hay ahora, no había la comunicación. Ahora se ha mejorado afortunadamente en la comunicación entre distintos profesionales. Tenemos el Plan Integral de Enfermedades Raras aquí en Murcia, que somos pioneros, que ha creado una comunicación entre médicos de atención primaria y especialistas de varios centros. Se han creado centros de referencia, se han creado unidades donde la gente puede ir a buscar ayuda, donde en un mismo centro te hacen todas las pruebas necesarias para hacer más corto el tiempo de diagnóstico. Hace 20 años tenías que ir a un hospital a hacer una prueba, a otro hospital distinto a hacer otra, tenías que cambiar de comunidades. Ahora hay centros de referencia donde entras a un hospital y ya sales con todas las pruebas hechas. Se ha reducido mucho el tiempo de espera, se ha reducido, como he dicho, el tiempo de diagnóstico, que es fundamental. Y hay mucha más comunicación que hace 20 años. En nuestro caso, por ejemplo, en relación a lo que me has dicho de cómo se detecta y qué pasos a seguir, mi hijo, recuerdo que tenía 15 meses y empezó a aparecerle una mancha en la frente, una mancha roja, como si se hubiera dado un golpe. Y nosotros al principio pues, pensamos en eso, que estaba empezando a andar, se ha dado un golpe y le ha salido un hematoma. Pero viendo que esa mancha no le desaparecía, acudimos al pediatra, don Germán, que es famoso aquí en Cejín, y él fue el primero que nos dio la voz de alarma, que dijo, mira, eso no es un golpe, esa mancha la tiene caliente, tiene la temperatura, no es la misma que tiene en el resto de la cara. Esto no es un golpe. Nos derivó al dermatólogo de Caravaca, y el dermatólogo que había en Caravaca, que se ha jubilado hace pocos años, el doctor Ortega, fue el primero que nos dijo que posiblemente tendría una esclerodermia, una enfermedad rara. Fue un diagnóstico rapidísimo. Nosotros, no dudando, porque no dudas, pero si tú quieres buscar una segunda opinión, te dice un médico que tu hijo tiene una enfermedad rara y tú dices, yo no me conformo con esa opinión. Nosotros nos fuimos a Murcia, a la Risaca, y allí en el Virgen de la Risaca es donde le empezaron a hacer pruebas y donde nos dijeron que efectivamente que era una esclerodermia. Los síntomas que tenía, que era una esclerodermia, era una enfermedad rara, no tenía cura, no se sabía nada de ella, no se sabía cómo se producía ni cómo se curaba y no se sabía si algún día tendría cura. Entonces lo único que se podía hacer es seguir viendo los progresos de la enfermedad. No había ayuda por ningún sitio, no había nada, el mundo te se cae encima, no sabe a dónde acudir. En ese momento empieza a buscar en todos sitios, en revistas, entonces no había la facilidad que tenemos ahora de internet. Después lo fuimos buscando en internet, todos los años sus revisiones del neurólogo, el dermatólogo, y viendo los progresos de la enfermedad. Estás viendo que tu hijo se va deteriorando, que se le está produciendo una deformidad en la cara y no puede hacer nada.
Entonces, pues una angustia grandísima, ahí es donde empieza a buscar. Eso en el caso de mi hijo. En otros casos es lo mismo. Empiezan a aparecer síntomas que no deberían de estar ahí, y es cuando ya empieza el peregrinar de médicos, de especialistas, para ver qué pasa, qué es lo que tiene. Empiezan a descartar cosas hasta que dan con el diagnóstico real. Entonces, una vez que das con el diagnóstico real, lo que hacen es trabajar sobre los síntomas, porque no tiene una medicina como cuando tienes un catarro que te dan un paracetamol y te se quita. Ahí no hay una medicina que te digan, toma, dale una pastilla cada 8 horas y se le va a quitar. Es trabajar sobre los síntomas, si te afecta a la movilidad, hacer rehabilitación, si te afecta a la capacidad pulmonar, a lo que sea, trabajar sobre los síntomas y esperar a que un día la investigación pues dé sus frutos y puedan sacar un tratamiento que de verdad o te pare la enfermedad o la evite en el mejor de los casos. Y así es la vida en este mundo. Ahora, Pascual, todo efecto, por supuesto, tiene una causa que lo provoca. Por ejemplo, en el caso de este amigo que yo mencionaba, él me decía, Milton, yo tengo hijos chicos, muy chicos, yo quiero verlos crecer. Yo tengo que curarme sí o sí de esta enfermedad, por mis hijos, por mi esposa, por sobre todas las cosas. Y así fue. Pero fue una cosa lenta, pero yo diría que hasta hermosa de ver, de la forma que se recuperó totalmente. Algo que en otras personas no sucedió. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afecta por lo general a cada enfermo la enfermedad rara? Y también, lo más importante, ¿cómo afecta a la familia? Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, el apoyo de la familia y del entorno es fundamental. Cuando diagnostican alguna de estas enfermedades y por lo general son crónicas, son degenerativas en muchos casos, ves que cada vez vas peor, que te vas deteriorando. Tú no quieres quedarte en tu casa y en un rincón, tú quieres luchar, tú quieres intentar por lo menos frenar tu enfermedad o intentar hacer tu vida lo más normal posible. El estar aquí metido en este mundo te enseña muchas lecciones de vida, de gente que realmente está muy mal y dice, a mí no me va a parar la enfermedad, yo tengo que seguir para adelante. Y si no ya por ellos, por la gente, como bien has dicho, por la gente que viene detrás. Nosotros tenemos el caso aquí de la asociación esta de Conquistando Escalones, de Valentín, que tiene toda la familia una distrofia muscular de cintura. Y yo el otro día hablando con su presidente, con Antonio Marín, lo veía, decía, es que no llegamos, la investigación no sale, no hay dinero, pero ellos no pierden la esperanza, siguen ahí luchando y saben que a lo mejor ellos no van a beneficiarse de ese tratamiento, esa cura, pero los que vienen detrás sí, los hijos, sobrinos, amigos, sí pueden en un futuro beneficiarse de esa lucha. Y eso es lo que te da ganas de seguir para adelante y de no tirar la toalla. Hay muchas enfermedades de estas que por fuera físicamente las ves y dices, joder, pues esa mujer no está enferma. En el caso de la esclerodermia sistémica pasa que los síntomas van por dentro, tienes mal el corazón, tienes mal los riñones, los pulmones, pero tú la ves por fuera y no manifiesta lo grave que realmente está y el tormento del dolor, del cansancio, todo el tormento que está viviendo dentro. Y en cambio, uno de los eslóganes que tenemos nosotros, que hemos tenido siempre y lo hacemos visible en la campaña del Día Mundial, que fue el pasado 29 de junio, es la esclerodermia no nos quita la sonrisa o no nos hace perder la sonrisa, que aunque por dentro estés muy mal y te levantes con ganas de nada, porque te levantas como si hubieras estado trabajando toda la noche y no tienes ganas de hacer nada, tú dices, esto no va a poder conmigo y no pierdes la sonrisa. Sales a la calle y en la medida de tus posibilidades hacer lo que puedes, si te cansas, te sientas, descansas, sigues. No hace que te quedes en tu casa lamentándote y viendo cómo día a día va cada vez peor. Eso son lecciones de vida que te da la gente
y que te hacen no rendirte, te hacen seguir adelante. Ahora, para usted, que a través de YouTube nos está viendo, pues sobre todas las cosas, en Latinoamérica, le voy a preguntar a Pascual, ¿qué es el creer aquí en España? Porque mucha gente, como dicen ustedes, mucha gente con posibles, como se dice aquí, o sea, mucha gente con mucha guita, entonces, que tiene algún familiar, algún hijo, algún hermano con alguna enfermedad rara y que puede viajar a España. ¿Qué es el creer aquí en España? Sí, el CREER es el centro de referencia sobre enfermedades raras que hay aquí en España. Es un centro que está en Burgos y que sirve para formar a las asociaciones, para que nosotros, las asociaciones, podamos ayudar a los afectados por enfermedades raras. También ayuda a los afectados y se hacen encuentros de familias de distintas enfermedades. Se juntan un fin de semana, viernes, sábado, domingo, o 4 días, y hacen encuentros de familias de distintos puntos de España, hasta incluso del extranjero, con profesionales de la medicina, de la investigación de esas familias, y también sirve, como he dicho, de formación también para las asociaciones de distintas enfermedades, que estamos intentando de echar una mano, tender una mano a la gente que padece una de estas enfermedades raras. Ahora, el creer tiene programas, tiene programaciones específicas, hechas con tiempos determinados. ¿Cómo puede hacer, por ejemplo, la gente de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, que lo está escuchando usted y se está entusiasmando, pensando que aquí en España los pueden ayudar y mucho? ¿Qué puede hacer esta gente? Entonces, como usted bien dijo, es en Burgos, la central. ¿Qué es lo que puede hacer esta gente para contactarse? Aquí tenemos en España, afortunadamente, la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, que el presidente Juan Carrión es también presidente de DGENE, y donde se engloban la mayoría de las asociaciones que hay en España de enfermedades raras, de distintas enfermedades. Y allí en Burgos es el lugar físico donde todas estas asociaciones pueden organizar sus talleres, pueden hacer jornadas de convivencia, jornadas de investigación, traerse ponencias. Es un sitio físico que está a disposición de cualquier asociación que lo solicite. Y luego también tienen sus profesionales, que son los que se encargan de impartir la formación, a coger a una asociación, narcolepsia, epilepsia, cualquier tipo de enfermedad, y darle información y aportarle unos conocimientos y dejarle un espacio para que ellos puedan organizar sus encuentros y sus talleres, que tengan ahí un espacio físico donde hacerlo. En cuanto a los tratamientos, y acá le voy a dar un poco una paliza a la industria farmacéutica. ¿Por qué? Pienso, ojalá me equivoque, usted me ayudará, pero reitero, ¿qué se está haciendo con respecto a los tratamientos? Porque a la industria farmacéutica le conviene vender mucho antibiótico, mucho paracetamol, cosas que son, digamos, que del día a día se venden por millones. Pero lo de las enfermedades raras, por supuesto, pienso, de pronto me equivoco, no están haciendo mucho porque no es redituable. ¿Qué se está haciendo entonces, Pascual, para los tratamientos? El tema de los medicamentos huérfanos, que se le llaman a este tipo de medicamentos, es uno de los graves problemas que venimos arrastrando. Por eso, porque cuando se trata de una enfermedad común, de curar una gripe, curar una enfermedad que afecta a millones de personas, ahí hay negocio. Crear un medicamento se lleva una media de 10 años, desde que empiezan a hacer los primeros estudios, ensayos, empiezan a desarrollar el medicamento, tiene que pasar una serie de pruebas hasta que la agencia del medicamento lo aprueba. Son 10 años que hay de investigación, de gastos,
que en el caso de desarrollar un medicamento que vaya a ser usado por millones de personas, ese gasto, esos 10 años de gastos que ha tenido, lo van a recuperar triplicado y, bueno, lo van a recuperar con creces la inversión que han hecho. Pero en el caso de medicamentos huérfanos para una enfermedad rara en concreto, que lo mismo la sufren en España 5.000 personas, eso no va a ser rentable. La comercialización de ese medicamento no va a ser rentable para la industria farmacéutica. Entonces, pues por desgracia, anteponen el beneficio a la salud. Y algo con lo que vamos arrastrando y seguiremos por desgracia, porque es así, es un negocio, no piensan en la vida de la gente, la salud de la gente. Y también entendemos que es muy complicado, como en el tema de la investigación, de seguir una investigación o un desarrollo de un medicamento cuando hay muy poquita gente afectada. Los estudios son muy complicados. Hay enfermedades que a lo mejor hay 50 casos en España y están repartidos por toda la geografía. Es muy difícil de hacer un seguimiento de las enfermedades, de hacer seguir la evolución de esa gente. Lo mismo en investigación que en creación de medicamentos, es un problema que tenemos ahí que de difícil solución. Muy bien, como última pregunta de esta primera parte, yo le diría si hay un denominador común, si hay algo que las caracterice a estas enfermedades raras. Son enfermedades de muy baja prevalencia, tienen un diagnóstico y el seguimiento es muy complicado, por lo que hemos hablado ahora mismo, que son enfermedades que hay muy pocos casos y están muy repartidos. Es muy difícil de seguirlas. Sí, con los estudios se sabe que hay el mayor porcentaje de apariciones en la niñez son graves, son crónicas, son degenerativas, con el pronóstico de la vida, por desgracia, en juego en la mayoría de los casos. El origen es desconocido, conlleva múltiples problemas sociosanitarios, te afecta a todos los ámbitos de la vida, el ámbito social, porque cuando te diagnostica una de estas enfermedades te aísla en cierto modo, no solamente al enfermo, muchas veces también al cuidador, que también es otra carga añadida, que hay enfermedades que crean mucha dependencia y que tiene que haber una persona las 24 horas pendiente de ti. Eso hace que esa persona también se aísle socialmente. Afecta en el ámbito económico porque es un gasto terrible para las familias. En muchos casos tienes que adaptar la vivienda o tienes que contar con una silla de ruedas, camas de estas articuladas, grúas. Son gastos que aquí en España, afortunadamente, en muchos casos no el 100% del gasto, sino una parte importante la cubre la Seguridad Social, pero hay otra parte que la tiene que cubrir la familia. Gastos en desplazamientos, hospitales, eso no los cubre nadie, te los tienes que pagar tú. En el ámbito económico está estipulado que un 20 en 30% de la economía familiar. Cuando es una familia minorista la deja totalmente tocada. En el ámbito laboral también afecta, porque cuando vas a pedir trabajo, vas a hacer una entrevista y ven que no estás bien, te preguntan, oye, ¿por qué tiene usted una enfermedad rara? Directamente no te van a contratar. Y si te contratan y en unos meses tienes que perder 2 días para ir un especialista, tienes que perder 4 porque tienes que irte a Barcelona, cuando mismo puedan te van a despedir. Afecta a todos los ámbitos. Luego también tenemos una característica fundamental, que es la dificultad de la investigación. Por eso, por el gran número que hay, no se pueden investigar los más de 7.000 casos que hay, enfermedades raras distintas. El seguimiento también es muy difícil. El acceso a medicamentos, en muchos casos, para acceder a un tratamiento te tienes que desplazar a otra comunidad, incluso fuera de España. En muchos casos hay un tratamiento de una enfermedad, pero está en Estados Unidos. Tienes que ir a Estados Unidos con el gasto que eso conlleva. Tienes ayudas por parte del gobierno, pero son ayudas insuficientes. Entonces tienes que tirar de la familia, de los amigos, de todo donde puedas sacar un duro.
La mayoría no tienen cura, pero sí se ha demostrado que con cuidados multidisciplinares, que es lo que hacemos en DGENES, se puede mejorar bastante la calidad de vida y puede hacer que gente que prácticamente no podía andar, con unas sesiones de fisioterapia continuadas, pues mejora bastante, puede andar, tiene mejor la movilidad. En el caso de que tenga dificultades en el lenguaje, igual. Se puede trabajar en ese ámbito, se puede mejorar bastante. Y otras características también, pues el elevado índice de mortalidad de muchas enfermedades. Hay enfermedades que, por desgracia, como el ELA, nosotros lo conocemos ya por desgracia, y son enfermedades que son muy degenerativas y que implican la vida, te juegan la vida en ellas. Son más o menos las características comunes de todas las enfermedades. Muy bien, vamos a terminar acá la primera parte de la entrevista. En la segunda nos vamos a centrar más en la actualidad, en el presente y en el futuro, que ustedes están teniendo ya una cantidad de planes para el futuro, y allí hablaremos en la segunda parte. Hasta dentro de pocos momentos.